Hoy hablaremos acerca de lo que es la raíz. La raíz, como sabemos, es una parte fundamental de todas las plantas y esta tiene funciones específicas que van a ser delimitadas por dos aspectos característicos. Entre ellos vamos a mencionar que la raíz es un órgano que tiene la función primaria de fijación, es decir, sujetar a la planta al suelo, y nutrición. A través de estas dos funciones primarias se derivan otras funciones, como lo son la absorción de nutrientes, el almacenamiento de los nutrientes, la fijación al suelo y también tenemos la conducción de los nutrientes hacia el tallo. Ahora vamos a ver acerca de las partes de la raíz. Primeramente vamos a tener la zona de transición. Luego tendremos la zona de ramificación. Pasaremos luego a la zona de elongación. Luego tenemos la zona de división y la zona de protección. Cuando hablamos de la zona de transición, es el cuello de la raíz y esta va a soportar la fuerza que esté ejercida por el viento. Esta parte nos va a delimitar, o específicamente nos va a servir para que la planta no se quiebre. Es la parte más gruesa de la planta y da paso a la existencia del tallo. Luego tendremos la zona de ramificación. Como su nombre lo dice, la zona de ramificación es aquella que permite que se diferencien los tejidos, es decir, que salgan diferentes tejidos, tanto las raíces secundarias como los tejidos de xilema y de floema. Ahora también tendremos la zona de elongación. La zona de elongación también es conocida como zona de crecimiento y es donde se forman las células cilíndricas y esta va a depender su crecimiento de la cantidad de agua y nutrientes que posea. Luego tenemos la zona de división. En esta zona de división vamos a encontrar directamente la formación de los tejidos fundamentales o tejidos primarios de las plantas. Y por último tenemos la zona de protección. La zona de protección es donde se encuentra una parte importante de la raíz que se llama la caliptra. La caliptra se encarga de penetrar la parte del suelo y poder hacer que la raíz se alargue creciendo de manera vertical. Ahora hablaremos acerca del crecimiento de la raíz. El crecimiento de la raíz puede ser de dos categorías. Primario es el crecimiento inicial y longitudinal y se efectúa a partir del tejido meristemático. Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo específicamente al crecimiento que se da de forma vertical. Ese crecimiento se va a dar en forma vertical a través de la raíz primaria. Entonces, también tendremos el crecimiento secundario. El crecimiento secundario se efectúa a partir del tejido meristemático lateral y es conocido como cambio. Este regularmente se produce a través del crecimiento de las raíces laterales, es decir, las raíces secundarias. Ahora hablaremos acerca de los tipos de raíces. Cuando hablamos de los tipos de raíces se van a catalogar en dos categorías fundamentales: las que crecen dentro del suelo o raíces terrestres y las que crecen fuera del suelo. Las que crecen dentro del suelo, terrestres o subterráneas, se clasifican de la siguiente manera. La raíz axonomorfa es aquella raíz principal y primordial que tiene una raíz primaria, como podemos observar acá en nuestro dibujo. Tiene una raíz primaria y luego se desprenden raíces secundarias. Por eso se le conoce con el nombre de raíz axonomorfa. Luego tendremos a bien encontrar lo que es la raíz llamada también fasciculada o estratificada. Esta raíz fasciculada tiene la característica de presentar varias raíces principales, es decir, no solamente tiene una raíz, sino varias. Luego tendremos la raíz napiforme. La raíz napiforme es aquella que forma una sola raíz fuerte y que regularmente tiene el mayor volumen de parte de la planta. En este caso podemos encontrar la zanahoria, podemos encontrar el rábano, la remolacha y diferentes otras plantas que podemos encontrar que crecen de manera napiforme. Luego, posterior a ello vamos a tener
lo que son la raíz ramificada. La raíz ramificada se parece a la raíz fasciculada, solamente tiene una pequeña diferencia. Sus raíces no son primarias, sino secundarias. No tienen un pivote central. Y luego tenemos la raíz tuberosa, que está formada por tubérculos, es decir, extensiones de raíces que se mantienen de manera subterránea. La mayoría de tubérculos son comestibles. Ahí encontraremos ejemplos como la yuca, papa, etc. Ahora nos corresponde hablar acerca de las raíces que crecen fuera del suelo. Y vamos a encontrar tres tipos. La raíz adventicia, que crece fuera del suelo, pero que todavía tiene contacto con él. Aquí podemos encontrar una imagen. Un ejemplo muy común en Guatemala podría ser la planta de mangle. Luego tenemos lo que son las raíces acuáticas. Las raíces acuáticas, como su nombre lo dice, viven dentro del agua. Y por esa razón, específicamente, podemos ubicarlas. No se alimentan de los nutrientes del suelo, sino de los nutrientes que se encuentran dentro de los ríos y lagos principalmente. Ahora también tendremos las raíces trepadoras. La raíz trepadora, como su nombre lo dice, se encarga de trepar y adherirse a diferentes superficies. En este caso, vamos a encontrar una raíz que se adhiere a otro árbol. Todo tipo de enredaderas se consideran raíces trepadoras. Pueden crecer sobre superficies como lo son árboles, paredes, rocas u otras superficies que puedan brindarle la humedad suficiente y los nutrientes necesarios para desarrollarse. Ahora, hablaremos acerca de lo que son las clases de sistemas radiculares en la raíz. Aquí vamos a encontrar el sistema radical principal o axonomorfo y el sistema radical fibroso o seminal. El sistema radical principal o axonomorfo es propio de las plantas gimnospermas y dicotiledóneas y se forma regularmente varias raíces laterales. Las raíces axonomorfas normalmente tienen una raíz principal y luego tienen raíces secundarias que son fasciculadas o de otros tipos. Estos son propios de las plantas gimnospermas. Cuando nos referimos a las plantas gimnospermas, nos referimos a todas las plantas que desarrollan un tallo leñoso, es decir, lo que nosotros llamaríamos árboles o arbustos. Y cuando nos referimos a los dicotiledóneos o dicotiledóneas, en este caso, se refiere a aquellas plantas que al momento de germinar o nacer de la tierra, en este caso, presentan dos cotiledones. Los cotiledones son hojas iniciales con las que las plantas nacen o germinan y de esta manera se pueden catalogar. El sistema radical fibroso o seminal es diferente entre los sistemas radiculares. ¿Por qué? Porque este sistema específicamente va a tener la capacidad de poder desarrollar raíces seminales, es decir, raíces que son secundarias y estas van a formarse en grandes cantidades y así se pueden catalogar y son propias de las plantas monocotiledóneas, que es decir que solo tienen un cotiledón. Ahora hablaremos acerca de las flores. La flor es una parte muy importante de la planta y está dividida en tres segmentos. El segmento de protección está formado por dos partes: el cáliz, que está formado por los sépalos, y la corola, que está formada por los pétalos, y se le conoce como verticilos de protección. El gineceo, que está formado por los carpelos, que se puede constituir como el aparato reproductor femenino de la planta, y el androceo, que se conocen como los estambres y pistilos, que forman el aparato reproductor masculino de la planta. A esta parte le conocemos como verticilos de reproducción porque tienen la función específica de ser el aparato reproductor de la planta. Luego tenemos el receptáculo o tálamo, que en este caso se encargan de almacenar nutrientes para el desarrollo de la flor. Y luego tenemos el pedúnculo o pedicelo. El pedúnculo o pedicelo, en este caso lo que va a hacer es un verticilo de fijación, ya que ésta se encargará de que la flor se adhiera a la planta. Entonces se puede clasificar en verticilos de protección, verticilos de reproducción y verticilos de fijación.
cambio. Ahora hablaremos acerca de la flor. La primera parte que hablaremos es el pedúnculo. El pedúnculo es el encargado de sostener a la flor y mantenerla unida a la planta. Luego vamos a tener otra parte que es muy importante, y esta parte va a ser conocida con el nombre de tálamo o receptáculo. El tálamo o receptáculo es aquel que se encarga de almacenar nutrientes para luego desarrollar la flor. Y tiene una función directamente de almacenaje. Luego, después del tálamo vamos a encontrar una parte que se encarga de proteger a la flor y mantenerla unida, y esta se llama el cáliz, que está formado por pequeñas hojas llamadas sépalos. Los sépalos regularmente tienden a proteger a la flor cuando aún no ha florecido completamente, y también se encargan de sostenerla y mantenerla en su lugar. Luego tendremos la corola. La corola está formada por pétalos. Los pétalos no tienen la función de verse bonitos, sino la función de proteger el aparato reproductor de las plantas. En este caso, los pétalos de la flor se encargan de proteger los segmentos tanto masculino como femenino. El segmento femenino de las plantas, o el aparato reproductor femenino de la planta, se conoce como gineceo, que está formado por pequeños carpelos o óvulos que se encargan de formar posteriormente semillas dentro de la planta. Luego tenemos el androceo. El androceo está formado por estambres y pistilos, y regularmente estos tienen los gametos masculinos de las plantas y que sirven con una función reproductiva. La corola es la parte de los pétalos, y según la soldadura de sus pétalos, es decir, la unión de los pétalos a la flor, van a recibir diversos nombres. Las plantas que tienen los pétalos separados uno de otro se les conoce con el nombre de dialipétalas, mientras que las plantas que tienen los pétalos unificados se les conoce con el nombre de gamopétalas. Y así podemos clasificar las flores según su sexo. Vamos a encontrar según su sexo 3 tipos de flores generalizadas. El primer tipo se le conoce como las flores hermafroditas, porque tienen los dos segmentos, es decir, el aparato reproductor masculino o androceo y el aparato reproductor femenino o gineceo. En algunos casos pueden llegar a autofecundarse a sí mismas, pero también encontraremos plantas unisexuales masculinas. Las plantas que tienen flores unisexuales masculinas tienen solamente estambres y pistilos, es decir, no poseen un gineceo para el desarrollo de semillas. Y luego tendremos las flores unisexuales femeninas, es decir, son aquellas que se encargan de tener solamente la parte de los carpelos o el gineceo para desarrollar allí las semillas. Ahora clasificaremos las plantas por el sexo de las flores, y según el tipo de sexo de las flores, las plantas pueden ser hermafroditas, que es el caso cuando las plantas tienen flores hermafroditas, es decir, flores que tienen tanto el sexo o el género masculino y femenino dentro de sí mismas. Luego vamos a encontrar las plantas que se llaman monoicas. Las plantas monoicas tienen dentro de su haber flores tanto masculinas como flores femeninas, y en esto se caracterizan. No tienen los sexos mezclados dentro de las mismas flores, sino que tienen flores masculinas y flores femeninas. Luego tenemos las plantas dioicas, que estas tendrán un solo género. Serán plantas con flores masculinas o plantas con flores femeninas. Y así podemos catalogarlas según el sexo o género de sus flores. Ahora hablaremos acerca de la semilla. La semilla, básicamente, es una de las partes fundamentales de la planta porque se encarga de desarrollar una nueva planta. Es decir, es la hija de las plantas, si lo queremos poner una paráfrasis bastante simple. Podemos definir la semilla de la siguiente manera. La semilla puede catalogarse como un óvulo, pero no un óvulo cualquiera, sino que un óvulo fecundado, transformado y maduro. Y este tiene la capacidad de convertirse en una nueva planta, es decir, que es un embrión latente. Luego, tenemos que comprender que dentro de las semillas hay reservas alimenticias
y que estas pueden consumirse. Ahora hablaremos de la formación de las semillas. Para que una semilla se forme, necesitamos conocer el aparato reproductor masculino y femenino de la flor. En el primer paso, lo que va a suceder es que se va a tener un tubo polínico. En este tubo polínico, como nosotros podemos ver acá en la imagen, va a llegar el polen, y ese polen, a través de diversos insectos, regularmente las abejas, va a caer en la parte del gineceo. Es decir, los granos de polen del androceo o los estambres caen en la parte del gineceo y luego tienen un recorrido completo. Inician desde la parte final del gineceo y llegan a un conducto que se le llama tubo polínico, y aquí llegan a la parte donde están los óvulos. Esta es la primera etapa. En la segunda etapa vamos a tener en cuenta que estos granos de polen que ya llegaron a los óvulos van a desarrollar sacos embrionarios con 8 núcleos haploides en 7 células. Estos posteriormente se convertirán en las nuevas semillas. Ahora, por último, tenemos que tener en cuenta que esto es a través de un proceso de una doble fecundación. Nos corresponde hablar acerca de las características y las adaptaciones de las semillas. La primera característica es el tamaño, y el tamaño de las semillas puede ser muy variado, desde muy pequeñas como las semillas de mostaza o hasta muy grandes como lo son las semillas de coco. En este caso, las semillas de coco doble o palmera doble son las semillas más grandes del mundo, ya que pueden llegar a tener una masa de hasta 25 a 30 libras. Luego, hablando de la forma, pues también las semillas tienen formas muy variadas. No hay una sola forma de semillas, y como estas son variadas, van a tener lo que se llaman adaptaciones. Estas adaptaciones van a ser características específicas de la forma de la semilla que tienen el propósito de adaptarla a ciertos suelos o adaptarla a ciertas condiciones específicas. Las adaptaciones de las semillas son las siguientes, y las vamos a mencionar una por una. La primera son las semillas lisas. Como su nombre lo dice, son aquellas semillas que regularmente son lisas y que tienen solamente un ápice germinal, como es la planta de maíz. Luego tenemos las semillas fibrosas. Las semillas fibrosas suelen ser alargadas, y estas, al ser alargadas, tienen un contenido de fibra alto en su interior y luego se desarrollan. Aquí podemos encontrar plantas como lo son la calabaza, el ayote. Podemos encontrar también lo que es el melón, lo que es el pepino, que son semillas fibrosas. Luego tendremos, aparte de las semillas fibrosas, lo que son las semillas rugosas. Estas, como su nombre lo dice, presentan pequeñas arrugas y son corrugadas, y estas regularmente podemos encontrarlas en los cítricos como limón, mandarina, naranja, etc. Ahora hablaremos acerca de las semillas que son de tipo arilo. Los arilos se conocen así porque son semillas que están dentro de una capa dura. Podemos encontrar allí las almendras y las semillas de melocotón o durazno. Las semillas de tipo ariloide son aquellas que tienen un segmento o una punta que tiene su base germinal, como podemos ver acá, las semillas de las uvas. Tenemos también las semillas de tipo carúnculas. Las semillas de tipo carúnculas normalmente van a germinar de manera central, es decir, en el centro de la misma, y podemos encontrar aquí los geranios y también los frijoles. Las semillas aladas tienen una característica: desarrollan pequeños aditamentos que les sirven para poder planear o caer al suelo con cierta gracia o con cierta suavidad. Aquí en Guatemala conocemos un árbol llamado el árbol volador. Se conoce así porque directamente su semilla tiene pequeños aditamentos que le permiten volar, como le llamaremos entre comillas, para que pueda caer al suelo suavemente y luego germinar. En este caso tendremos las semillas de tipo vilano. Las semillas de tipo vilano son aquellas que tendrán la opción directamente de poder estar en flores que tienen la capacidad de flotar sobre el aire.
Luego tenemos las semillas pubescentes, que son aquellas que tienen pequeños filamentos, como lo son las semillas de algodón. Y finalizamos con las raíces filamentosas, que tienen determinados filamentos para poder unificar las raíces. Ahora hablaremos acerca de las partes de las semillas y hablaremos de los dos tipos de semillas, las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Hay que aclarar este punto importante. Las semillas dicotiledóneas o las plantas dicotiledóneas son aquellas que al momento de germinar van a tener dos cotiledones, es decir, dos hojas germinales. Para ponerlo en una versión simplista, son los que nacen con dos hojitas. Mientras que las semillas monocotiledóneas, como podemos ver acá, van a nacer únicamente con una hoja. Y esto es lo que las va a diferenciar. No solamente esto, al momento de crecer van a presentar diferencias primordiales en sus raíces, en sus tallos, en sus hojas. Y también vamos a encontrar diferencias primordiales en sus flores, formas de reproducción. Hay muchas diferencias entre las plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas. En este caso vamos a poner el ejemplo más común que vemos aquí en Guatemala, y son la semilla de frijol y la semilla de maíz. Las plantas dicotiledóneas normalmente van a encontrar una testa. La testa se considera como la capa o la carcasa que tienen las semillas. Esta se va a caer al momento de germinar. Luego de la testa vamos a encontrar una parte que le llamamos el tagmen. El tagmen es la parte que se encarga del desarrollo de la semilla, es decir, un almacén de nutrientes de la semilla que va a hacer que germine posteriormente. Cuando esta germine se va a alimentar del tagmen. Luego tendremos el micropio, que es la parte que se va a separar de la testa y va a dar paso al crecimiento germinal de la semilla en su etapa inicial. Tendremos también lo que se llama el hilo, que como su nombre lo dice es un pequeño filamento que se va a encontrar en el segmento de la parte de germinación. Y tendremos la gémula. La gémula es la parte de la semilla que dará paso a la raíz. Como podemos observar aquí en este segmento, aquí encontraremos a la raíz y esta se va a alimentar del tagmen para poder crecer en su etapa inicial. Luego tendremos lo que se conoce como la plúmula. La plúmula es aquella que dará el crecimiento generalizado a la planta y luego formará lo que se conoce como el tallo. Y por último tendremos lo que se conoce como la radícula. La radícula va a incluir los cotiledones, es decir, en la radícula crecerán los cotiledones o conocidos como hojas germinales. En este caso, las plantas dicotiledóneas en su radícula van a desarrollar dos cotiledones o dos hojas germinales al momento de poder iniciar su crecimiento. Las plantas monocotiledóneas tienen en diferencia una semilla que tiene un embrión interno. Si nos damos cuenta, en diferencia con la anterior podría decirse que la parte embrionaria estaba fuera de la semilla, mientras que la parte embrionaria de las semillas monocotiledóneas está dentro de lo que nosotros llamamos el endospermo o lo conoceríamos como el tagmen generalmente. Así que dentro de la semilla vamos a encontrar los embriones, vamos a encontrar el cotiledón que solamente es uno, y luego vamos a tener las partes generales como la radícula y la gémula, donde surgirá la raíz, donde surgirán las hojas y el tallo. Nos corresponde hablar acerca de ciertas características que son necesarias para las semillas y son latencia, quiescencia, condiciones intrínsecas y condiciones extrínsecas. Cuando hablamos de latencia, son las condiciones en las cuales se puede conservar una semilla para el momento de su germinación. En este caso tenemos que comprender que las semillas tienen un tiempo en el cual pueden estar separadas de las plantas y luego, después de determinadas condiciones, pueden germinar. Es decir, yo tomo una semilla de maíz y puedo sembrarla y germinará, pero puedo guardar esa semilla de maíz
y mantenerla 3 meses guardada y aún así va a germinar, aunque no tiene ningún nutriente directo de la planta porque ya se separó de la planta hace meses, y esa capacidad se le llama la capacidad de latencia. Tenemos que comprender que hay plantas con diferentes latencias y estas pueden variar y a vivir varios años. Vamos a poner un ejemplo que es el ejemplo más importante de la tierra en relación a la latencia, y es el loto. La planta de loto es una flor oriental muy conocida y que tiene una latencia de hasta 1000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro una semilla de loto y la guardo en condiciones bastante favorables, es decir, con poca humedad, que las puedo resguardar del viento y de insectos, y esa semilla de loto la guardo durante 900 años y luego la coloco sobre la tierra, esa semilla va a germinar después de 900 años, porque tiene una latencia muy grande. Se ha estimado que la latencia del loto o la flor de loto puede llegar a vivir 1000 años y luego todavía germinar. Tenemos también el kikuyo, que es otra planta de carácter oriental, que también puede germinar después de 100 años de mantenerse guardada. Ahora tendremos que hablar de la quiescencia. La quiescencia es la vida latente de una semilla a niveles de metabolismo, y estos regularmente se van a alterar a través del proceso de los humanos para mantener guardadas las semillas. Los humanos tenemos la capacidad de almacenar semillas para luego producir, y necesitamos condiciones intrínsecas. Las condiciones intrínsecas se refieren a las características de maduración de la semilla. En este caso vamos a hablar de lo que es la semilla madura, el embrión desarrollado, el endospermo listo para nutrir al embrión. Como ya sabemos, el endospermo también es la parte de la semilla que va a nutrir a la semilla mientras esta crece, y los ápices activos que van a dar paso directamente al desarrollo de las partes de la planta. Las condiciones intrínsecas van a depender de la maduración de la semilla. Si de esta semilla se corta demasiado inmadura, por un ejemplo, si yo tomo una planta de limón y el limón apenas se está desarrollando, estas semillas no van a tener condiciones intrínsecas adecuadas para poder germinar. Debemos darle el tiempo a la fruta para que pueda madurar, para luego extraer las semillas. Y finalizando este segmento, hablaremos acerca de las condiciones extrínsecas. Las condiciones extrínsecas son el agua. Como sabemos, el agua o la humedad tienen un factor importante en el desarrollo de las semillas. Si hay mucha humedad, la semilla se va a podrir, y si hay poca humedad, la semilla se va a secar. Así que una buena cantidad de agua adecuada va a poder promover que la semilla pueda crecer y desarrollarse correctamente. También tendremos el aire. Como sabemos, el aire dentro de la tierra es necesario, por eso es que los agricultores pueden airear la tierra dándole vuelta y pudiendo generar espacios para que puedan crecer las semillas. Y por último tenemos la temperatura. La temperatura es un factor muy importante, porque si hay mucho calor la semilla no germinará, y si hay mucho frío también va a pasar así. Las condiciones regularmente idóneas para el desarrollo de esto son las temperaturas entre los 20 y los 27 grados para el desarrollo correcto de una semilla, siempre dependiendo de sus características, porque habrán semillas que pueden crecer en climas más fríos y climas más cálidos. Y con esto damos por finalizada la actividad que tenemos el día de hoy y la parte de botánica que estamos tratando. Muchas gracias, jóvenes, que Dios los bendiga, y si tienen alguna duda pueden comunicarse conmigo. Bendiciones.